Saludos mis queridos hermanos, aquí otra vez. Vamos a estudiar un poquito más la Biblia. Hemos estado hablando los últimos temitas, los últimos dos que tuve que compartí con ustedes acerca del Padre, el Hijo en el Antiguo Testamento y el Padre, el Hijo en el Nuevo Testamento, como los discípulos tenían un conocimiento acerca del Padre, el Hijo. Pero quisiera hoy hablar un poquito acerca del amor de Dios. ¿Entiendes? Y para comenzar, vamos a tener un canto que se titula Oh, amor de Dios. Vamos a escuchar este canto para después continuar con nuestro estudio. Amor de Dios, tu inmensidad, el hombre no podrá contar, comprender la gran verdad que Dios hará de mundo amar. Cuando el pecado entró al hogar, ya la hierba el verde, Dios nos sacó, mas prometió un Salvador también. Amor de Dios brotando estás, inmensurable, eternal, por las edades durarás, inagotable raudal. Si fuera dicta todo el mar y todo el cielo un gran papel, y todo hombre un escritor, y cada hoja un pincel, para expresar su gran amor, no bastaría jamás. Él me salvó y me lavó y me da el cielo además. Amor de Dios brotando estás, inmensurable, eternal, por las edades durarás, inagotable raudal. Yo sé que el mundo pasará con cada trama y plan carnal, y todo reino caerá con cada trono mundanal. Pero el amor del Redentor por siempre durará. La gran canción de salvación su nuevo entonará. Amor de Dios brotando estás, inmensurable, eternal, por las edades durarás, inagotable raudal. Amén. Bonito canto, ¿verdad? Vamos ahora a tener una pequeña oración. Amante Padre, te damos las gracias, Señor, porque tú eres un Dios misericordioso, Señor, un Dios que te manifiesta, un Dios que quiere que te conozcamos, Señor, que conozcamos tu amor profundo que tú tienes con nosotros. Por eso te pido en estos momentos, Señor, que voy a compartir la palabra, Señor, con aquellos, Señor, que quieren escucharla acerca de tu amor. Un amor tan profundo, Señor. Por eso te pido, Señor, que toque mi mente, mi corazón, mi labio, mi pensamiento, para que podamos ver lo que dice la palabra acerca de tu amor. Pues te lo pido en nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Entonces, hermano, vamos a repasar un tema inagotable. Y como descubrimos a continuación, de importancia vital para cada uno de nosotros. No solamente nosotros, de todo el mundo. Estudiaremos acerca del amor de Dios. Es interesante, hermano,
Porque a veces nosotros estamos esperando cuando alguien que nos ofenda, que esa persona venga a pedirnos perdón. Pero vemos el caso de que Dios vino a esta tierra cuando nosotros éramos unos pecadores para mostrarnos su amor. Estudiaremos acerca del amor de Dios. Para eso comenzaremos a estudiar un texto bíblico muy profundo que se encuentra, ya lo tengo aquí, en el libro de Primera de Juan, el capítulo 3, el versículo 1. Mira cómo dice este versículo. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. El mandamiento que nos está dando este versículo es mirar, contemplar. ¿Qué es lo que tenemos que contemplar? ¿Qué es aquello que debemos ver? Mirar el amor que nos ha dado el Padre, nos dice el versículo. Que seamos llamados hijos de Dios. Mirar, contemplar. Dios quiere que seamos llamados hijos de Dios. Eso es interesante. Pero Dios nos invita a que miremos su amor. Dios nos invita a que contemplemos su amor. Dios nos invita a que contemplemos el amor que nos ha dado el Padre. El Padre que nos dio ese amor. Es propio de nosotros mismos, dicho amor es propio. A nosotros mismos dicho amor, de ninguna manera, sino lo contrario. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. ¿Quién nos ha dado ese amor? El Padre. Dios no nos considera ajenos, alejados, extranjeros, sino hijos suyos. Por eso nos busca. Mirad, ¿cuál es la otra vez? Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. ¿Y en qué consiste ese amor? Hay que hacerse la pregunta. Que seamos llamados hijos de Dios. Y cuando estudiamos la Biblia, sabemos que en la Biblia sabemos que hay hijos de Dios y hijos del diablo. Pero mirad, contemplar el amor del Padre. ¡Qué maravilla! Ese amor consiste en que seamos llamados hijos suyos, hijos de Él. Es decir, hijos de Dios. Somos hijos de Dios. ¿Por qué será que Dios nos pide que miremos su amor? ¿Qué consecuencia tiene recibir ese amor del Padre? Leamos lo que dice en Juan 14, 23. Apúntalo, hermano. Mira, y es interesante, cuando estaba estudiando este tema, me dio de cuenta que Juan tenía una relación tan íntima con Dios que lo conocía. Juan 14, 23. Miren este versículo, hermano. Y yo lo voy, mira, lo tengo aquí escrito, pero lo voy a poner. Y respondió Jesús y les dijo: si alguno me ama, el Padre nos da el amor. Y Jesús nos dice: si alguno me ama, mis palabras guardará. Y mi Padre le amará. Y vendremos a él y haremos con él morada. El que me ama, mi palabra guardará. ¿No es maravilloso, mis queridos hermanos? Que Jesús dice que si tú lo amas, tú vas a guardar su palabra. No lo que te enseña una religión, no lo que te enseña una iglesia, no lo que te enseña un pastor, sino lo que dice la palabra de Dios. Y dice más,
y mi Padre le amará. Y vendremos a Él y haremos con Él morada. Es interesante, esto es maravilloso, hermano. El amor de Dios es tan grande. Nos dice que todos aquellos que lo aman guardará su palabra. Lo que dice la Biblia. Recuerden, mis queridos hermanos, que somos justificados sin hacer nada. Solamente tenemos que oír por fe y creer que Dios dio su Hijo, murió por nosotros y aceptamos ese sacrificio y somos justificados. Pero tenemos que ser santificados mediante su palabra. Este versículo es clave, hermano, a la experiencia de todo hijo de Dios. Si amas, tienes que guardar la palabra. Porque dice, el que me ama, mi palabra guardará. No lo que tú creas, no lo que te enseñaron, sino lo que dice la palabra de Dios. ¿Cuál es la condición para guardar la palabra del Señor? La condición es que primeramente el Padre te tiene que dar ese amor. Para tú amarlo. Amarlo a Él. Pero no con mi amor, sino con el amor que Él nos ha dado. Es interesante, hermano. Esto es bello. Cuando yo estudié este tema, me sentí contento. Porque no es mi amor, sino que Dios me dio ese amor para amarlo. Vemos aquí que todo el servicio a Dios puede provenir solamente de amor del ser humano para con el Creador. Todo lo que esté alejado de ello no es más que vanos esfuerzos humanos, trapos de inmundicia. El amor a nuestro Creador es lo que nos hace guardar su palabra y no otra. Y quizá también por esa razón diga en Mateo 22:37. Mateo 22:37. Busquemos la Biblia, hermano, es muy interesante. 22:37. Dice así. Y el contexto, alguien le dijo en el contexto, en el 36, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Judío preguntándole al Señor, ¿cuál es el mayor mandamiento de la ley? Jesús le contesta, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, de toda tu mente. Hermano, y en Mateo 22:37 nos dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios de todo corazón y de toda tu alma y de toda tu mente. El primer y más grande mandamiento precisamente es amar a Dios, amarlo con todo mi ser. Amar al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Hermano, el primer mandamiento son las 4 primeras tablas de los 10 mandamientos. Primeramente nos pide, en esas tablas, lo primeramente dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Entiendes? Dios es bien celoso. Dios no es un Dios que quiere compartir, porque Él es único. ¿Entiendes? Por eso tengan mucho cuidado, hermano. Cuando nos dejamos engañar, ¿entiendes? Acerca de lo que Dios espera por ti. Amarás a Dios de todo tu corazón, de toda tu mente, de todo tu ser. Aceptemos ese amor que nos ha dado para amarlo con todo nuestro corazón. El primer y más grande mandamiento es un mandamiento que no se puede obtener por la fuerza. Para usted amar a Dios y solamente amarlo a Él solamente. ¿Ok? No una trinidad de 3 seres diferentes. No tomando su nombre, el de Dios, en vano. No adorando estatuas. Porque nadie ha visto a Dios. Y guardando su día de reposo cuando es que usted ama a Dios de todo su corazón. Es un mandamiento que no se impone. Para usted amar a Dios de todo tu corazón, usted tiene que amar a Dios.
Es un mandamiento que obedece al corazón. No solamente con la razón, sino también con todo el corazón. Hermano, es interesante que el pacto que Dios hizo con Israel lo escribió en tablas de piedra. Porque Israel tenía un corazón de piedra y Dios lo conocía. Pero cuando Dios hizo el pacto en el Nuevo Testamento, en la cena que tuvo con sus discípulos, y allí estaban sus discípulos, Él hizo un pacto con ellos y grabó su ley en el corazón, un corazón de carne. El Señor dice en Jeremías que ahora iba a grabar su ley en nuestro corazón, en nuestra mente. Por eso es que nosotros cuando amamos a Dios, lo amamos de corazón. Amar a Dios. Él quiere que la relación con cada uno de sus hijos sea una relación basada en el amor. Y no una relación basada en algún beneficio o perjuicio. Hay algunos que son cristianos por temor al infierno. Hermano, no. Yo amo al Señor porque Él me amó el primero. Y eso lo vamos a entender en su palabra, hermano. El amor pide la totalidad del hombre, la totalidad del ser, del corazón y de la mente. No reconoce a otro Señor. Cuando usted ama a Dios, usted no reconoce a otro Dios. Usted no ama a su carro, usted no ama a su casa, usted no ama a su mujer, usted no ama a sus hijos. Usted ama primeramente a Dios. ¿Con quién está enamorado? No deja de pensar en el objeto del amor. Quiere estar con Él. Quiere charlar con Él. Quiere leer de Él. Es decir, quiere de Él. Tienen un encuentro personal con Él. Y la única forma que tú puedes tener un encuentro personal con Dios es mediante su palabra. Alguna persona piensa que la relación con Dios es ir a la iglesia. Sí, tú tienes que ir a la iglesia. Pero tú tienes que estar lleno de Él. Por eso también dice que el que le ama guardará su palabra. Prosiguiendo la palabra de Dios, veremos el próximo versículo que vamos a estudiar. Se encuentra en el libro de Juan, en Primera de Juan. Rico, la palabra de Dios es rica. Primero de Juan, capítulo 4. Le hacen el libro de Juan completo, hermano. Usted va a ver una revelación preciosa del Padre y del Hijo. Versículo 19. Dice así: nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Nosotros le amamos simplemente, mi querido hermano, porque Él nos amó primero. Amamos cuando tomamos conciencia del amor con que Él nos dio. Nos amó primero. Cuando tenemos conciencia de que ese Dios poderoso nos amó, que dio algo precioso. Y fue un amor fuerte. Por eso dice, mirad, ¿cuál amor? Amamos cuando sabemos de su amor. No antes. El impío no ama a Dios. El que no ha conocido a Dios no ama a Dios. Tú tienes que probar a Dios. Él nos amó primero, no nosotros a Él. Guardamos su palabra porque nos amó primero. Si guardamos el primer mandamiento, es simple porque vivo como Dios nos amó. Y naturalmente sigue la pregunta. ¿Cómo podemos conocer el amor de Dios? ¿Cómo podemos saber el amor de Dios? ¿Cómo podemos mirar el amor de Dios? ¿Cómo podemos nosotros como humanos mirar el amor de Dios? Primera de Juan 4:9 nos da esa pregunta. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, para ti, para mí, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. ¿En qué se mostró el amor de Dios al mundo?
en que envió a su Hijo unigénito para que vivamos por Él. Su amor, hermano, se mostró en que envió a su Hijo. Mire qué amor el Padre. Ahora no solamente lo envió, ok, y envió a su único Hijo. La Biblia no menciona que Dios tiene 1, 2, 3 o 4 hijos. Sí que tiene solamente un Hijo unigénito. Nosotros somos adoptados a la familia de Dios. Mira cuál amor. ¿Con qué amor nos amó primero? En eso se manifiesta el amor de Dios para con nosotros. El que envió a su Hijo unigénito. Envió a su único Hijo para que nosotros tengamos vida y vida eterna. Para que podamos regresar otra vez al Edén. Porque nuestros primeros padres fallaron. Tuvieron que ser echados. Tenían que morir. Pero Dios hizo un simbolismo. Mató 2 corderos. Que simbolizaba que él iba a morir como un cordero. Cuando Juan lo vio, le dijo: mira el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios envió a su Hijo para quitarnos nuestro pecado. ¿Y cómo tú te vas a dar de cuenta? ¿Cómo tú vas a ver eso? Si nos detuviéramos a estudiar, analizar y conocer este hecho, el hecho de que Dios enviando a su Hijo unigénito, veríamos el amor de Dios y guardaríamos su palabra y no tendríamos miedo, porque confiamos en que Él nos está dirigiendo, que somos hijos de Dios. Allí es donde su amor es revelado, porque allí es donde se muestra el amor de Dios. Allí es donde conocemos el amor de Dios. Allí es donde miramos cuál amor nos ha dado el Padre. Es interesante, hermano. La Biblia nos habla que hay un Padre y que hay un Hijo. Y que Dios envió a su Hijo para que muriera por nosotros. Si nosotros aceptamos esa gracia del Padre, seremos hijos de Dios. También otra parte de la Biblia nos dice, en 1 Juan 4:10, estamos ahí, nos dice: en esto consiste el amor, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y ha enviado a su Hijo en propiciación por nuestro pecado. Teníamos que morir, pero Dios envió a su Hijo. Fuerte, hermano, fuerte. Cuando usted mira eso, se le tiene que conmover su corazón. Y el amor de Dios consiste en que Él envió a su Hijo como pago por nuestro pecado. Dice la Biblia que Él llevó nuestras llagas, nuestros sufrimientos, nuestras enfermedades. ¿Y dónde la llevó? En el Calvario, en el Getsemaní, en el momento que lo estaban azotando, en el momento que estaba sufriendo, en el momento que lo puñalaron, en el momento que estaba sufriendo de esas cosas. Él estaba llevando mi enfermedad. Los sufrimientos míos los estaba llevando allí. Y Él pagó mi deuda. Y está pagando la tuya. No importa el sufrimiento que esté pasando. No importa que estés en la cárcel. No importa que te corten la cabeza. No importa que te tengan que crucificar. No importa que te tengan que echarte a los leones. No importa lo que hizo la Iglesia Católica, que empezó a torturar a los protestantes. Porque Cristo sufrió eso en la cruz por ti y por mí. En esa manera se responde, y no de otra, acerca de cómo conocer el amor de Dios. Es solamente mirando al Hijo. Usted se da cuenta del amor del Padre. ¿Cómo tú vas a entregar a tu hijo para que otra persona se salve? Ese es un amor tremendo. Es únicamente contemplando. Es únicamente estudiando. Haciendo el pan diario de mi vida. Haciendo el año bíblico. Me compré esta Biblia nueva. Y ya voy. El año bíblico, que se supone que empieza en enero. Ya voy por Éxodo 20. Mira lo que, y ya la estoy marcando. Mira lo que encontré en mi pan diario de la vida del día de hoy. Yo soy el Señor tu Dios. Yo te saqué de Egipto, del país donde eras esclavo. Antes
darle la ley, hermano, y esto es muy importante. La ley no se escribió específicamente en los 10 mandamientos en el Sinaí. Ya el pueblo la conocía, sino que él quería grabársela. Y primeramente se la grabó en el corazón. No en el corazón, en tablas de piedra. Bueno, que la primera tabla la tuvieron que romper. Ya usted sabe la historia. Pero mis queridos hermanos, en este pacto nuevo, Dios está grabando su ley en nuestro corazón. Por eso es que podemos servirle con amor. Por eso, mira lo que yo puse aquí. No te inclines delante de ellos ni lo adores. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Dios no quiere que te inclines sobre otro Dios. Si solamente Él mandó a su Hijo unigénito, ¿cuál es la razón? ¿Cuál es la razón que tú quieras tener otro Dios? Si solamente hay dos seres. Y déjame ver más lo que en el año bíblico. Aquí puse otra cosa. Y si tú amas a Dios con todo tu corazón, primeramente no vas a tener dioses delante de ti. No vas a tomar el nombre de Dios en vano. No te vas a inclinar a ninguna estatua. Y quiero decirte algo también, también. Basado en la Biblia, la mayoría no tiene la razón. Solamente 8 personas se salvaron el diluvio. Las demás se perdieron. Solamente 3 personas se salvaron en Sodoma y Gomorra. Son muchos los llamados y pocos los escogidos. Por eso Dios te pide a ti que tú seas fiel. ¿Entiendes? Y te dice, ¿entiendes? Acuérdate del día del sábado. ¿Sabes por qué te lo dice? Porque eso el Señor bendijo y consagró el día del sábado. Si tú amas al Señor, tú lo vas a guardar. Y considerando el misterio de la piedad, estudiando acerca de la encarnación, vida, obra, muerte y resurrección, ascensión y ministerio de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Es únicamente contemplando, hermano. Y es solo cuando le amaremos, porque conoceremos con qué amor nos amó Él primero. Mirar, contemplar. Y es solamente así que guardaremos su palabra, porque le amaremos con el amor que Él nos ha dado. ¿No es mi amor? Es el amor que Dios me dio a su Hijo. Y vamos a leer vamos a ir todavía en 1 Juan 4, 16 y 17. Y nos dice: y nosotros hemos conocido, hemos aprendido, hemos leído y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en el amor, permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza, hermano. Y quiero que escuchen este versículo: en el día del juicio. Estamos en el día del juicio, ¿ok? Pues como Él es, como es Él, así somos nosotros en este mundo. Por eso la gente, cuando nos mira, tienen que ver a Cristo, porque su Santo Espíritu mora en nosotros. Y ese amor de Dios en la hija del Hijo de Dios se perfecciona. Se perfecciona de tal manera que le otorga confianza en el día del juicio. Conocer de tal manera a Dios, conocer su amor, en tal forma que el día del juicio tienes confianza, no tienes temor. Esto es así porque así como Él es, ¿ok? Así somos nosotros en este mundo. Cuando Jesús le dice a los discípulos: me tengo que ir, pero volveré otra vez y vendré a mí mismo a tomarme a mí mismo. Tú tienes que tener el carácter de Cristo. Y la única forma que tú puedas tener el carácter de Cristo
que tú tengas el Espíritu de Cristo en ti. No puedes tener otro. Si te enseñaron que hay otro que te hace enojar, que te hace pelear, que no quiere estudiar, que no quiere investigar, no tiene el Espíritu de Cristo. De otra manera, no sería posible tener confianza. En el día de juicio antitípico, de la expiación, en el día de hoy, más que nunca que antes, necesitamos tener esa relación con el Padre y con el Hijo. Tenemos que tener esa relación. Y le doy gracias a Dios que ahora yo sé a quién orarle. A Dios mediante su Santo Espíritu. Lo necesitamos ahora más que nunca. Porque hoy es el día del juicio. Pero cuando Dios venga, viene con su galardón. Ahora el Señor, ¿entiendes? No me quiero salir del tema. Por eso es que ahora yo trato de traer un bosquejo, porque si yo me pongo a predicar sin tener un bosquejo, te hablo de 1000 cosas. Y no me quiero ir. Cuando se cumplió la profecía de los 2300 días, años, día por año, se cumplió en 1984, Dios entró en el lugar santísimo para hacer la expiación. Empezaba el juicio. Se empezaba a juzgar al pueblo de Dios. Los impíos no van a ser juzgados porque ya están condenados. Pero cuando tú aceptas a Cristo como tu Salvador, tú entras al juicio. Y depende, cuando se trata a Cristo, la vida que llevaste, si lo amaste de verdad, guardaste sus mandamientos, también el día de juicio. Hoy necesitamos conocer acerca de Dios. Hoy necesitamos amarles. Hoy necesitamos que su amor en nosotros se perfeccione. creyendo que seguiremos pecando. Creyendo que vamos a seguir pecando mentalmente. No. Santifícate en la palabra de Dios. Sea un hombre santo. Déjate guiar por el Espíritu. ¿Y cómo es que se perfecciona el amor de Dios en nosotros? Claramente está detallado los pasos. Estos son: conocerle. Hermano, no conozca a Dios porque te lo dijo un teólogo. Porque te está diciendo que son 3. Te está diciendo que no hay hijo. Que eso es una metáfora. Conócelo mediante su palabra. Tiene que creer. No lo que dice un teólogo, sino lo que dice Dios. Si Dios te dice no coma, porque si comes vas a morir. Y el teólogo dice come. ¿Atiende? Dios te da aquí palabra para que tú uses la razón. Y tiene que permanecer en él. Bien importante, hermano. El amor de Dios se perfecciona en conocerlo. Conocer a Dios y conocer su amor. El amor de Dios se perfecciona en creer en su amor. Esa fe que mueve montaña. En creer en su revelación de sí mismo. Según la Escritura. Y no concepto de fabricación humana. El amor de Dios se perfecciona en permanecer en su amor. En permanecer en Él. En Él. En permanecer conociéndolo. En permanecer creyendo la palabra de Dios. En esa permanece en Dios y Dios en mí, cuando se perfecciona el amor que Él me da. No es mi amor, el amor que yo tengo de Jesús. Te invito, mis queridos hermanos, a que conozcamos a Dios. Que le tome a Dios al pie de la letra en lo que dice. ¿Ok? La Biblia Dios la hizo para que la podamos comprender todos. Ese es el propósito de este mensaje. Y no solamente que lo conozca, sino que crea en lo que Él dice de sí mismo. Creer en su palabra. Y no solo que conozcamos y que creamos, sino que también permanezcamos en su conocimiento. Y mi deseo es que conociendo a Dios como Él es, creyendo en lo que Él dice de sí mismo y permaneciendo en ese conocimiento y creencia, podamos ser en este mundo así como Él es.
Qué lindo. Pienso en los temas anteriores que he compartido con ustedes. Se pusieron sobradas pruebas de que la doctrina de la Trinidad es ajena a la Biblia y a la religión verdadera. Y muchos de nosotros creíamos en esa doctrina. Pero lo que comentaré de aquí ahora es para mí la razón más poderosa de todas. El amor de Dios, que es lo que nos lleva al verdadero arrepentimiento. El que conmueve el corazón del pecador para guiarle al cambio recto es puesto en duda. Con esa doctrina de la Trinidad pone el amor de Dios en duda. Probablemente uno de los textos más conocidos de la Biblia sea el siguiente. Y usted lo conoce, Juan 3:16. Vamos a leerlo. Mucha gente lo lee de memoria, pero no lo cree. Y te lo voy a probar ahora. Dice así. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Hijo unigénito, dice ahí. Para que todo en el que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Aunque es un texto muy conocido y probablemente el texto favorito de muchos, pocos lo creen realmente. Si usted cree en la Trinidad, usted no cree este versículo. Si refiramos el texto, lo que nos dice en otra palabra que Dios no tenía dos hijos, ni tres, tenía uno solo. Solo uno era como él en naturaleza. Solamente había uno que era divino como Dios, porque había salido de él, había sido engendrado por él antes de la fundación del mundo. Lo dice la Biblia y tú no lo crees. Solo uno podía participar con él en la obra de la creación. Muchas personas piensan cuando dice allí Génesis 1:2 y el Espíritu de Dios dice que es el Espíritu Santo. Sí, el Espíritu Santo porque Dios es santo, es Espíritu. Pero en Juan, el capítulo número dice, en el principio el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Y se menciona dos seres. En la Biblia usted no ve tres tronos, solamente usted ve dos tronos. Solo uno se sentaba con él en el trono. Solo uno compartía su gloria antes de la creación del mundo. Dios amó tanto al mundo que dio todo lo que tenía. Tenía solamente un hijo y lo dio. No escatimó a su propio hijo para salvarnos. Ahí es donde usted ve el amor de Dios. En cambio, la doctrina de la Trinidad, y quiero que escuche bien esto, porque algunas personas me escuchan, pero entonces me critican de que yo no creo en el Espíritu Santo. Yo creo, claro. Si te estoy hablando ahora porque el Espíritu Santo está morando en mí. En cambio, la doctrina de la Trinidad propone que Dios solo es un ser de entre tres que simplemente tomó temporalmente el rol de padre y que el Hijo es otro ser que simplemente tomó ese rol, pero que no es único, ya que existe un tercer ser que también toma un rol distinto. Entonces, la Trinidad dice que que el Hijo no es único, que es una metáfora, que Dios miente cuando dice este es mi Hijo amado. Léese lo que significa la Trinidad. En definitiva, el texto anterior sería una tremenda farsa creada por Dios para ratificar la unidad que no es cierta en la realidad. Esa es la creencia de los trinitarios, pero yo creo, Juan 3:16, yo creo que Dios nos amó tanto que envió a su Hijo, el único que tenía, no tenía dos ni tres, para que nosotros creamos en Él y seamos salvos. Usted puede leer toda la Biblia y solo encontrará que el amor de Dios por el hombre se ha visto en el acto de dar a su Hijo en expiación, como lo repite Juan en su primera carta.
Primera de Juan. No le hacen Primera de Juan. Ese libro está tremendo. 4, 9 y 10. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo, dice, unigénito, al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Entonces, hermano, si usted no cree que literalmente Dios envió a su Hijo, ¿cómo puede comprender el amor infinito del Padre por usted? Usted ve allá Abraham. Dios lo llama después de que Abraham había fallado varias veces. Le dice, mira, anda delante de mí y sé perfecto. Y Abraham decidió andar delante de Dios y conocía la voz de Dios. Cuando Dios le dijo, mira, entrégame tu hijo, tu único hijo, llévame a sacrificio, a que me lo sacrifice, que muera. Fue fuerte para Abraham, pero Abraham le creyó a Dios. Sabía que Dios, aunque él muriera, Dios se lo iba a levantar. ¿No piensa usted que es casual que el diablo haya cuestionado justamente ese punto en la tentación del desierto? Si eres el Hijo de Dios, repetía el tentador en cada embate. Si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Jesús sabía que era el Hijo de Dios. Si eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz. Repetía la turba encolerizada durante la crucificación. Si eres el Hijo de Dios, y alguien lo reconoció como Hijo de Dios, el ladrón en la cruz. Jesucristo es el Hijo de Dios. Es la preciosa verdad, fundamento de la verdadera iglesia, como lo confesara Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mateo 16. El etíope, cuando Felipe le predica, él dice, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Confesó el etíope al bautizarse. ¿Tú crees que Jesucristo es el Hijo de Dios? Que no es una metáfora, que no es coeterno con el Padre. Porque si es coeterno con el Padre, entonces no hay Dios, no hay Padre ni hay Hijo. Y eso no se encuentra en la Biblia. La Trinidad no se encuentra en la Biblia. El apóstol Juan declara al terminar su hermoso evangelio que todo cuando fue escrito sobre él, fue escrito. Ahí está el gato que me está llamando. Fue escrito con un solo propósito. Mire lo que escribió Juan. Juan 20, 30-31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, lo cual no están escritas en este libro, pero estas se han escrito ¿para qué? Escuchen bien. Creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Me uno a los deseos de Juan, de que usted crea que Jesucristo no es la segunda persona de la Trinidad, ni un profeta más o un ser creado. Crea que Jesucristo es el Hijo de Dios. En primera de Juan 1:3. Dice así: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Hermano, en la Biblia
no menciona ninguna Trinidad. Aunque tu pastor puede coger un mes completo hablándote de la Trinidad. Pero solamente se basa en lo que dicen los teólogos. Quiero terminar compartiendo 3 versículos. Y se lo tengo aquí puesto para que lo puedan ver. El primero se encuentra en 1 Juan 1:3. Y fue el que acabo de leer ahora. Lo que hemos visto, eso es lo que anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. El otro texto se encuentra en 1 Juan 17:3. Y esta es la vida eterna. ¿Tú quieres la vida eterna? Que te conozcan a ti. Tenemos que conocerlo. No lo que dicen los teólogos, no lo que dice la iglesia, no lo que te enseñaron, no lo que tú piensas, sino lo que dice la palabra de Dios. El único Dios verdadero. Solamente hay un Dios. Y a Jesucristo, a quien has enviado. Jesucristo es Dios. Porque tiene la naturaleza del Padre. Ahí tengo el gato. Ya estoy terminando. Y el último versículo que quiero compartir con ustedes se encuentra en 1 Corintios 8:16. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, el cual procede todas las cosas y nosotros somos para Él. Y un Señor, y Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Te quiero decir que muchos me han escrito que si yo creo en el Espíritu Santo, claro que creo en el Espíritu Santo. Mis próximos temas va a ser acerca del Espíritu Santo. Que Dios te bendiga. Vamos a terminar con una oración. Amante Padre, te damos las gracias, Señor, porque tú te has manifestado. Nos has hecho ver que nos amaste tanto, que antes de la fundación del mundo, dice tu palabra, que hicieron un pacto entre tú y tu Hijo, de que Él vendría a rescatarnos. Pero la forma que no iba a rescatar era que Él iba a venir, si iba a ser humano, y que iba a vivir una vida de santidad en esta tierra sin pecado. Iba a cargar la culpa de nosotros allí en la cruz. Nosotros hemos creído eso. Creemos que tú tienes un hijo. Solamente uno, no 2 ni 3. Y que ese hijo es el que nos da que te conozcamos. Mediante el Espíritu del Padre y del Hijo, nosotros podemos ser uno con el Padre y con el Hijo. Te pido una bendición a las personas que puedan escuchar este mensaje, que lo puedan compartir, porque te amamos, Señor, y gracias, porque tú nos amaste primero. Todas estas cosas te lo pido porque no hay ningún mérito en nosotros. De ninguna persona que está escuchando este tema, no hay mérito. Los méritos están en tu Hijo. Mediante tu Hijo, nosotros pedimos, Señor, que te escuche esta oración. Por eso te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús.